Muy buenas tardes, queridos señores pasajeros, poetas y escritores. Muy buenas tardes a los amigos, poetas y escritores que nos van a ver a través del muro de la comunidad literaria Mailén Internacional y también de su canal YouTube. Este programa que hoy estamos haciendo en este viaje del tren literario del carbón se va a transmitir el día domingo 28 de mayo a las 12 horas de Chile en los canales que acabo de mencionar, ¿ya? Entonces, recordando desde mi infancia este famoso sonido de la máquina minera que pasaba por la plaza de Puchocco Schwager en aquellos años de la década del 50, más o menos nos situamos, ¿ya? Hice la convocatoria a todos ustedes y agradezco que estén presentes en estos momentos importantes para mi país porque estamos celebrando el patrimonio cultural. Y dentro del patrimonio cultural de Chile está la minería del carbón, que actualmente ya no funcionan porque la última, digamos, porque se cerraron en el año 1997, ¿ya? Pero hay toda una historia importante, queridos amigos y amigas que aquí me acompañan en este viaje, que quiero que tanto de Chile como del mundo conozcan. Porque, ¿para quién habla? He publicado dos libros inspirados en mi historia, mis raíces, y cuando he ido a presentar, sobre todo el libro de cuentos, Puchoco Schwager y la magia del carbón, me he encontrado con que la nueva generación no tiene ni idea que en Chile existieron las minas del carbón, ¿ya? Entonces, por esa razón, considero que sí es válido presentarlo como parte de un patrimonio porque lo es, ¿no? Pero en mi caso, como poeta y escritora, sin duda yo no puedo pasar por alto una circunstancia como esta. Y en esta ocasión, dar gracias a Dios por, a ustedes por tener la oportunidad de compartir este instante. Sentirme muy además contenta y acompañada por mi coterráneo, poeta Aquiles Ríos Parra, ya de allá también de la zona de Coronel. Ubicadas en la zona fronteriza entre el Valle Central chileno, el territorio mapuche, las ciudades de Lota y Coronel no tardaron en convertirse en centros de atracción demográfica para la población campesina de la región. Si bien el carbón hizo posible la formación de grandes fortunas, manifestada en suntuosas mansiones y parques como el que construyó Cauciño en Lota, la precariedad de las condiciones de vida de los trabajadores fue una constante desde el comienzo de las actividades mineras, lo que a su vez generó una fuerte identidad colectiva entre sus habitantes. Los principales problemas sociales eran la falta de viviendas adecuadas, la proliferación de epidemias y enfermedades profesionales y la escasez de establecimientos educacionales. A esto se sumaba el trato inhumano hacia los trabajadores por parte de los mandos superiores y medios, siempre descontentos por la arbitrariedad del sistema de pago. Los riesgos en el trabajo y la baja calidad técnica de los obreros, las condiciones de vida de los obreros carboníferos, crudamente retratadas por Baldomero Lillo en su libro Subterra, dieron paso a un profundo malestar social. Esta situación, unida a la fuerte identidad social de los obreros del carbón, explotó en numerosos conflictos y huelgas, contribuyendo al desarrollo de un sindicalismo obrero de gran arraigo nacional. Voy a dejar con ustedes
a nuestra querida pasajera, compañera, escritora chilena, Pamela Simoncelli. Pamela, no está. La zona carbonífera a fines del siglo XIX ha sido denominada como un área de frontera caracterizada por una débil presencia del Estado y una conformación del entramado social en base a la explotación industrial de yacimientos mineros por empresas privadas. Con el fin de reducir la movilidad de los obreros, las compañías comenzaron a entregarles viviendas de manera diferenciada. Los poblados urbanos de la Cuenca del Carbón fueron extendiéndose. En 1850, Coronel y Lota habían experimentado un rápido crecimiento, reflejando la cruda estratificación social que puede verse hasta el día de hoy en la zona. Hombres y mujeres experimentaban las consecuencias de la explotación y las precarias condiciones de vida. Extensas jornadas de trabajo, bajos sueldos y viviendas miserables escondían los altos índices de violencia sexual doméstica contra las mujeres en la zona del carbón, reflejadas en las estadísticas nacionales de los años 1861 a 1899. Dejo con ustedes entonces a nuestra pasajera, querida escritora Ana María Lepe Céspedes. Gracias, Palmira, por esta hermosa invitación. Gracias y saludos a todos quienes nos acompañan. Puchoco Schwager destaca por su valor paisajístico en la transformación del espacio local de la zona. En su infraestructura se evidencian huellas de la identidad minera en un contexto urbano. Prueba de ello son el túnel del tren, la línea férrea, la torre de ventilación, el puente, los chiflones, los restos de chimeneas y muros de contención, entre otros. Es un lugar de gran valor arquitectónico patrimonial, protagonista de la extracción carbonífera, en cuyo espacio se da cuenta de una particular evolución que parte como poblado industrial, próspero, a una ciudad y termina como un barrio histórico. Yo agradezco de verdad la invitación porque algo de los orígenes de mi madre tienen que ver con esas tierras. Y por lo tanto, los veranos de mi infancia y de mi adolescencia los pasaba en Coronel, recorríamos todo, así que, y viajábamos en el tren nocturno, así que tengo en mi nariz el aroma a carbón de la locomotora. Quise escribir esto pensando en mi madre y en las madres de tantas generaciones que dieron lugar a esta zona. Desde el carbón de tus sueños. Mi madre y sus orígenes se reencontraban al pisar las tierras del carbón. La mixtura de olores explotaba en sus sienes y hacía brotar palabras en su alma. Mi madre, con su reposado caminar, arrastraba una huella de hollín en la nariz y piel marchita. Cuando desde la ventana del recuerdo aparecía el tren, blofeando humo negro desde su testa como penacho de extravagante ave. Y sus manos, sus rugosas manos, se extendían para atraparlo y no dejarlo avanzar por los hemisferios cerebrales. Mi madre partió un día, la atrapó la negra noche, llevándola a nuevos campos y mares, por rieles infinitos como el tiempo. Seguramente se subió al tren eterno y goza el viaje pleno de luz y alegría. Y para terminar,
Este es lo que voy a interpretar ahora es un poema de Palmira Ramos, y se llama Serenatas del Carbón. Estas son las mañanitas Estas son las mañanitas del ocaso de mi vida, el canto de mi alma anida, las serenatas benditas del alma, las animitas en los relojes de arena con sus inflamadas venas, en el carbón del minero, el grisú y su negro lucero van liberando las penas. Estas son las mañanitas que la mirada curtida cava tras la veta herida para abandonar las cuitas, el grisú entre las ermitas brota desde las cadenas. Oigo en el cielo sirenas, lágrimas en el madero de aquel Cristo que también fuera minero en sus postreras faenas. Estas son las mañanitas. Gracias. Quisiera ahora dejar con ustedes la obra de Isabel Enríquez, que en esta ocasión, por encontrarse ella algo enferma, va a ser leída por Juani. Muchas gracias Ana María. Voy a leer por encargo de Isabel, de mi amiga querida Isabel. Primero mi encargo. El sector de Puchoco-Choagüer es uno de los asentamientos urbanos más importantes de la cultura del carbón en Chile, y su crecimiento influyó en el desarrollo económico, demográfico y urbano de Coronel. En la actualidad cumple funciones turísticas y comunitarias. En virtud de su relevancia histórica y patrimonial, es que el 30 de mayo del año del 2010 es declarado Monumento Nacional en categoría de zona típica. A continuación les voy a leer un poema basado en el cuento de El Registro de Baldomero Lillo, que es un escritor de Lota, ¿no?, conocido por todos en Chile, considerado el maestro del realismo social. Increíblemente, en la zona minera del carbón circulaba una especie de dinero, una tira de charol o cuero con unos orificios, ¿no?, y con ellos los mineros efectuaban sus compras. A continuación, entonces, el poema de Isabel. Registro y carbón. 1. Mañana fría, nebulosa. Fina llovizna empapa achaparrados matorrales. Viejos boldos, litres raquíticos. La abuela, falda remangada, pies descalzos, camina deprisa por angosto sendero, evitando roce de las ramas. Se escurren gruesos boterones, horadan el suelo blando, esponjoso del atajo. 2. Senda, camino poco frecuentado, solitario, desvío de la negra carretera, conduce a pequeña población,
distante legua y media del poderoso establecimiento carbonífero. Construcciones aparecen de cuando en cuando entre los claros del boscaje. Allá, lejanía borrosa del horizonte. 3. Frío y lluvia. Rostro de la viejecilla empapado en sudor. Respiración entrecortada y jadeante. Diestra, apoyada contra el pecho, oprime tesoro paquete. Volumen trata de disimular entre pliegues, raído pañolón de lana. 4. Abuela, corta estatura, delgada, seca. Su rostro, arrugas, ojos oscuros y tristes, expresión humilde, resignada, inquieta y recelosa. Los árboles disminuyen. Es visible su temor y sobresalto. 5. Desemboca el linde del bosque. Se detiene un instante. Mira con atención. El espacio descubierto se extiende delante de ella. Inmensa sábana gris, bajo el cielo pizarroso, casi negro. Dirección del noreste. 6. La llanura arenosa y estéril está desierta. Derecha, irrumpiendo monótona uniformidad. Se alzan blancos muros, galpones coronados, lisas techumbres de zinc, relucientes por la lluvia. Allá, tocando pesadas nubes, surge enorme chimenea de la mina, el negro penacho de humo, retorcido, desmenuzado, rachas furibundas del septentrión. 7. La abuela quedó sola. Su pecho desborda, henchido de gratitud. Tanta bondad del patrón. Hubiera caído de hinojos en sus plantas. Sorpresa, temor la paralizan. Sin levantarse del asiento, se vuelve hacia la chimenea. Inclina la cabeza con desazón. Le pedí a Isabel un comentario, ¿ya? En qué se inspiró en esto. Y ella me puso, me impactó mucho Subsole y Subterra, ¿no? De Baldomero Lillo, cuando estaba en 5º año de preparatoria. Luego, el año 2020, en tiempo de COVID, leí este cuento de Baldomero Lillo, El Registro. Con la madurez lo aprecié mejor. Con la lectura de los poemas de Valmira Ramos Cruz, me reencontré con el realismo social. Desde ahí nace este poema, con la intención de dar a conocer y también incentivar la lectura de este autor. Eso es. Muchas gracias por Isabel. A continuación, lee Julio. Julio. Ahí. ¿Listo? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok. Muy buenas tardes desde Santiago de Tolú, en la soñadora República de Colombia. Soy Julio Santander Villalobos Toscano. Hoy aquí embarcado en el tren de la recordación, el tren de la añoranza. Entonces, esta participación quiero iniciarla con una parte puede ser sociohistórica, acerca de Puchuco Schwager. Ubicado en Punta Puchuco, en el extremo norte de la bahía de Coronel, Puchuco Schwager es un asentamiento emplazado en la llamada Cuenca del Carbón, sector de explotación carbonífera que floreció a principios del siglo XX, cuyo inicio se enmarca hacia 1850,
cuando se establecieron las primeras viviendas que conformaron el campamento minero. Tras su apertura, se produce una inundación en las minas, lo que causa su cierre temporal. Federico Schwager Magines, uno de los precursores de la industria del carbón, compra en 1892 Delano y compañía, que hasta el momento poseía los derechos de explotación, y crea la compañía carbonífera y de fundición Schwager. Se inicia un proceso de modernización y mejoramiento de las viviendas del sector. Ya en la parte comentario desde el punto de vista poético, me recuerda mucho la historia de Puchuco Schwager con la historia acá de las bananeras, la zona de las bananeras, que fíjense, fue fuente de inspiración de Gabriel García Márquez en su obra 100 años de soledad. Y acá, según he estado viendo la historia de Chile, acá es fuente para Baldomero Lillo, considerado el realismo, el padre o maestro del realismo social. Acá tenemos a Gabriel García Márquez, conocido como el padre del realismo mágico. Entonces es que tenemos todos estos pueblos prácticamente de Sudamérica llevan una historia muy parecida. En la parte poética me he inspirado con esta poesía. Andando en descalzo pie y mirando hacia abajo, aunque fuerte es su trabajo, muy risueño siempre se ve. Muchos preguntan el por qué, muestran manos encallecidas y siempre lo dilapidan, desconociendo el dolor que expresan en el sudor de sus ropas corroídas. Se levanta en la mañana con carcajada sonora, divisando en la aurora las inquietudes humanas. El minero engalana toda la terrestre esfera, por eso en su quimera vive la recordación de esa triste explotación por trabajar en su tierra. En esta breve descripción nombro a Baldomero Lillo, quien con azadón y martillo trabajó en minas de carbón, pero en la superación a la poesía se aferra, y aunque el mundo se aterra al dolor y sufrimiento que relata en el cuento denominado Subterra. En La chica del Crillón de Joaquín Edward Bello se describe a gran destello el año 30 y la explotación. La novela en su narración es desolación y tristeza que lleva a la pobreza al viudo dueño de la mina, el cual termina en la ruina con su hija llamada Teresa. Entonces, este es mi pequeño aporte acá en el tren para no dormirme, porque creo que el camino es largo. Entonces, le paso la conversa para no dormir, para que mi persona no se duerma, a doña Gabriela Ladrón de Guevara. Bienvenida, doña Gabriela, al tren. Muchísimas gracias Julio, y los acompaño en este tren desde la Ciudad de México. Yo no soy hija del carbón, pero sí soy hija del ferrocarril. De hecho, en México el ferrocarril es lo que nos une, bueno, nos unía, desgraciadamente desde los 90 ya no hay ferrocarriles nacionales de México, pero sí, el sonido del ferrocarril hasta la fecha me acompaña. Curiosamente, en todos los barrios donde he vivido, me ha acompañado, me ha arrullado. Comparto con ustedes un poco más de la vida del carbón en Chile. La compañía carbonífera contrata a arquitectos como Hernán Vega y Luis Arretz, que instalan un modelo de asentamiento conocido como Company Town, que establece la actividad minera como centro de la vida comunitaria. La mayoría de sus construcciones fueron proyectadas en la década de los 50, como los colectivos habitacionales Cholín, el hospital, el retén y la parroquia. Tras el cierre de las minas en 1989, el asentamiento de Puchuco Schwager ha mantenido coherencia y es altamente valorado por la comunidad. Se conservan, por ejemplo, los hornos de pan, el comedor comunitario y los clubes deportivos. Inspirada con esta comunidad del carbón, con esta cultura del carbón, traigo para ustedes de mi autoría, Carbón.
polvillo dentro de alma, negrura en destino y vida, decisiones fijas por oficio, infancia entre túneles, consume planes, posibilidades. Mujeres terminan en temor por sus hombres, sufrimiento por ellas, sombra de viudez enferma, explotación de tierra y carne. Luces de progreso, conciencia de clase, educación para todos. Hijos del carbón observan. Ahora alzan sus voces. Carbón, de mi autoría. Con todo respeto para todos los hijos del carbón, no solamente en Chile, sino en toda nuestra América Latina. Y también para los hijos del ferrocarril. Muchísimas gracias. A continuación, regresamos en este tren del carbón a Chile con Irma Reyes. Muchas gracias, Gabriela. Me ha sido grato esta travesía con todos estos pasajeros que me acompañan. Voy a proceder entonces a leer. Un rígido sistema de relaciones entre hombres y mujeres impulsan una serie de creencias que vinculaban los infortunios o accidentes bajo tierra con la presencia de las mujeres en la mina. La fuerte relegación de lo femenino al campo de lo doméstico y reproductivo fue fomentada por las políticas de las compañías mineras. Se buscaba regular la vida de los trabajadores y sus familias, instalando un modelo de familia nuclear, concentrado en un padre, la madre y los hijos. Figueroa 2009. Respecto de un poema, mi poema yo lo titulé Negro Azabache. Pero antes de leer este poema, yo quisiera manifestar que en lo personal siempre me atrajo algo producía en mí el escuchar el pitido de un tren y como que quería correr a mirar qué novedades traía el tren. ¿Ah? No sé si esto es de mis ancestros, que yo lo traigo en la sangre, pero había algo especial y hubo hace 14 años cuando yo me cambié y vendí mi casa, yo estaba a pocas cuadras de la línea férrea, entonces cada vez que alguien de mi casa viajaba, yo sabía cuando llegaba el tren a la estación porque escuchaba el pitazo de ese monstruo de acero. Entonces ahora voy a proceder a leer este poema, ¿no? Negro Azabache. Aquí voy, amigos, extraño pasajero, rumbo a campamentos y aldeas mineras, cabalgo, transportando sobre rieles con rostros de oscura y misteriosa noche. Avanzo a través de ignotos pasillos subterráneos, circuitos habituales que conocen mi origen y mi nombre, extraído desde el vientre preñado de la tierra, arrancado por anónimas y curtidas manos sudorosas de hombres con rostros mimetizados por mi existencia en la diaria y dura faena de mineros, cuyas familias temen cada día no verles regresar de su jornada. Asoma impetuosa la máquina de hierro con silbido estridente por los socavones, anunciando con pitazos estrepitosos que nada hay que temer, porque ninguna vida se ha inmolado. Aplauden mujeres y niños a su paso con gozo y algarabía. Soy el carbón, amigos, visto solemnemente de acuerdo con mi rango, con mi larga levita de solapas negras y corbatas de humita con destellos azules, violetas y rojos. Muchas gracias.
Y a continuación, entonces, le paso a Juani Aventura, quien continúa con la participación. Muchas gracias, Irma. Muchas gracias. Acerca de Puchoco, un pequeño trozo de historia. Los bajos salarios, el hacinamiento, el déficit de alcantarillado y agua potable, sumado a la precariedad del sistema de salud y educacional, eran elementos comunes a todas las familias mineras del carbón. Frente a estos problemas, no solo los mineros se organizaron, sino también las mujeres. Las mujeres se organizaron para conseguir algo aquí en los pabellones. Por ejemplo, el agua no existía en cada pabellón. Había que ir a otro pabellón que estaba mucho más lejos. Esto lo dijo Angélica Araneda en una entrevista a PROMEG el año 2013. A continuación les voy a leer un poema inspirado en la historia de Puchoco. Un poema mío, que le puse como nombre 21. Las húmedas huellas, como húmedas huellas, gestos, voces de niños, el rebotar de una pelota, gritos en el eco de la brisa marina, resistiendo el silencio. Amor de sonrisa pura, obrera adolescencia marchita, sombras en tus alvéolos, socavón y carbón, enturbiando el sudor, sangre y lluvia del sur. Lento azote del hollín, oscura garúa polvorienta, nublado respirar, horadaron tus jóvenes días. El oleaje va y viene, implacable sobre el roquerío, pacífico impaciente, ruge el ultramar viento de su inquietud. Descendieron al vientre negro, extrayendo su fruto oscuro, mano de hierro más fría que la noche invernal. Horadó su barriga, destripada la ambición, esa noche del temporal. La sirena ensordece, solo queda el pitido. Sobre la mesa, derramada la sopa de pan y cebolla, fría. Bajo tus pies, el terrible grisú. Bastó una chispa para explotar mi ilusión. En rojo metano, bajo el bullir del océano de mi esperanza. Esa noche recibió primero el beso negro del carbón, caricia mortal de túneles, lágrimas de polvo negro y un manojo de indiferencia. Nocturna mirada sedimentada bajo tu cuenca, en nombre del progreso, alimento de fundiciones, solo en nuestra memoria, nombres, vidas nunca olvidadas. A lo lejos, unas siluetas. Me encuentran, me sostienen. Todo acabó. Fueron 21. Larga noche, como un aguacero de gélido carbón de piedra. Eso. Y a continuación, lee Tita. La comunidad literaria de Mailen a mí me ha invitado a celebrar junto a ellos la cultura del carbón. Me subo de un salto al tren y empiezo mi recorrido. ¡Vámonos!
Corre, maestra Palmira, que nos deja la bestia de acero, quien arroja humo negro. Ya estamos arriba, vámonos caminando. Soy Tita Muñoz Sánchez, de México, y ahora les voy a contar. Muchas de las mujeres fueron protagonistas de la misma lucha y demandas por las que se movilizaron los mineros, participando en organizaciones políticas y sindicales, así como en la resistencia de las huelgas, mientras que al mismo tiempo se ocupaban de sostener a las familias y responder a las necesidades básicas, organizando, por ejemplo, las ollas comunes, con lo cual contribuyeron a mantener en pie esos movimientos sociales y políticos. Yo no soy hija del carbón, pero sí soy, como dice Gaby, nieta del ferrocarril. Y aquí en México también teníamos, porque desgraciadamente ya no existe casi, todo lo que fue el movimiento revolucionario de nuestro país se movió mucho a base del tren. Y yo les voy a presentar este pequeño verso de mi autoría que se llama El tren. Una lágrima asoma a los ojos de la madre, de la esposa, de la hermana, del minero del carbón. Lágrimas dolorosas de la viuda de aquel hombre que inmoló su vida entera por arrancar de la entraña con laborioso trabajo el mineral a la tierra. La vida entera dejaron dentro del socavón, los pulmones destrozados y en ocasión mutilado el cuerpo del trabajador, y en pago unas monedas para distraer el hambre, para mal sobrevivir, hinchándose los bolsillos a ese patrón maldito que buscando un porvenir no tuvo reparo alguno en no mirar de verdad a todos sus jornaleros, repartiéndoles migajas donde nunca hubo equidad. Pero eso sí, el tren pasa cargado con cientos de toneladas del oscuro material, tal vez para ser embarcado o bien ser distribuido como insumo en la cadena productiva y comercial. Y a esa mujer que llora, a quien el patrón no arropa, que perdió a su marido, tal vez uno de sus hijos, en la negrura eterna de la mina de carbón, a ella, quien la consuela. Y también tengo otro pequeño verso que se llama Sudor, lágrimas y sangre. Y dice así: rostro triste, ennegrecido, por efecto del carbón, es el rostro del minero que salió del socavón. Alza los brazos al cielo implorando protección para aquellos compañeros que han quedado sepultados. Día tras día penetran en las fauces de la mina, arrebatando a la tierra el carbón tan codiciado. Arrastrando van los carros del preciado material que con tenaz martilleo arrancan a las entrañas de ese averno tan temido. Sudor, lágrimas y sangre es el precio que el minero tiene pues que abonar para llevar el sustento necesario a su hogar. Muchísimas gracias y le pasamos la batuta. Vamos a cambiar de país y vámonos para Panamá. Vámonos con Vicky Carrera. Adelante. Hola, mi nombre es Virginia Esmeralda Carrera Ledesma. Soy de Panamá. Me subo al vagón del tren. En 1916, la prensa expresaba: las mujeres, un sector social hasta entonces bastante ignorado y sin poder de presión aparente, evidenció su existencia como fuerza social y su capacidad de organización en tiempos de tanta cobardía en que nuestros hombres parece que están aletargados.
Las mujeres fueron víctimas de la represión y la tortura, siendo incluso parte de la estrategia de reducción del movimiento obrero. Los abusos sexuales contra sus hijas. Fernández, 1991. Siguiendo en esta tarde de tren, tengo para ustedes el poema Niños del Carbón. Niños del Carbón, corazones rojos con tiznes negros, niños del carbón, hijos del dolor de aquellos días. ¿Dónde quedaron los mimos y los besos mientras había una madre que sufría? ¿Dónde se perdió el fuerte abrazo que a su regreso el padre les daría? ¿Dónde habitó el amor y la ternura mientras sus ayes el cielo estremecía? Están aquí en miles de voces infantiles, con sonoro eco en la historia y en el tiempo. En tanto, el chucuchucu en los Andes suena en los oídos del alma todavía. También tengo otro pequeño poema. Un momentito. No sé qué se me hizo en la página. Bueno, lo leeré más tarde porque no sé qué se me hizo en la página. A continuación, Cecilia García. A continuación, Cecilia García leerá para ustedes. Cecilia García está, pero tiene su cámara y micrófono cerrado. Gracias. Muchas gracias, Virginia. Voy a presentar entonces a nuestra querida pasajera de Perú, Jenny Tejada. Muchas gracias, Palmira. De verdad, este es un gran homenaje a toda la gente trabajadora en las minas y por ende voy a pensar en las minas que nosotros tenemos acá, que no son de carbón actualmente, pero son minas de cobre, y el tren aún transporta el mineral que va al puerto, y del puerto que regresan también trayendo a veces, no material, pero sí el petróleo, ¿no? Que es el que nos ayuda a mantenernos con la energía. Pensaba en que yo no estaba ligada a cosas con el ferrocarril, pero no puedo negarlo porque tengo que pensar en los ancestros de mis hijos, que ellos vinieron precisamente para trabajar en el ferrocarril en las épocas, no sé exactamente, no recuerdo, pero ellos llegaron de Irlanda para poder venir y trabajar. Primero entraron a Lima, al Callao, y de ahí vinieron a Arequipa y se quedaron asentados acá. Luego también mi padre entró a trabajar en una empresa que es productora de leche, muy grande ahora, y que estaba situada al pie de una línea del tren, esto en una parte muy lejana de acá, bueno, como hora y media de acá, y luego lo trasladaron a la oficina en Arequipa, a la fábrica en Arequipa, y da la coincidencia que la fábrica también está al pie de la línea del tren, que ya no es de pasajeros, pero que sí tuve el privilegio de subirme a uno de estos trenes para viajar hasta la ciudad del Cusco en las épocas en las que sí había. Bueno, muchísimas gracias. Ya me subí al tren y ahora voy a leer esta parte que es sobre
la gastronomía minera. Cuando se habla de la cultura minera del carbón, no puede quedar fuera su gastronomía. Las largas jornadas de trabajo en los piques implicaban llevar el manche, ración, a la mina, que usualmente consistía en pan minero y agüita de charra. Esto es un brebaje de hierbas que se usaba para saciar la sed. Destaca, por sobre todo, el pan minero, que las mujeres cocinaban en grandes hornos de barro comunitario y que era fundamental en la alimentación de toda la familia. Cuando el minero regresaba de turno por la tarde, tenía su comida fuerte del día, que usualmente era una cazuela de carne o pescado o una carbonada. Varios de los tours guiados por la ciudad incluyen el manche, para que se puedan empapar un poco más de la cultura minera cuando vayan de visitantes. Bueno, pues entonces esta es la parte histórica, y yo no me voy a salir mucho de la parte histórica, pero sí acá va un poco de estas sensaciones que uno pone y memoria de película. Cuando pienso en las minas de carbón, me transporto a la memoria de una película, a rostros ennegrecidos, a jornadas largas y mal pagadas, a las sonrisas de la familia cuando llegaban a ver a su familiar, al hijo, al hermano, esposo, padre, sentir la sensación de que estás en medio de la tierra, que la frágil idea de la vida parece tan real en ese instante. Pienso en la cara de los jóvenes entrando en los socavones para sustituir al padre enfermo o herido, pero cuán orgullosos se habrán sentido al saber que el fruto de su trabajo permitía que los barcos a vapor se movieran, que la familia tuviera un sustento alrededor del trabajo de la mina. También imagino la desigualdad entre los jefes y los que realmente tenían que producir. Es que el que dirige y piensa debe ser recompensado mejor que el que produce. Las contrariedades de la vida. Mientras los que intentamos vivir de la producción de ideas y palabras, pasamos las mismas fatigas ahora. Sin tener una mina de carbón, hemos de pasar largas jornadas para crear un mundo en letras, incluso para decir en simples frases: honor a los mineros que con su trabajo transformaron su vida y la de todos alrededor de ellos, y que lograron dar el movimiento a esa máquina de acero llamada tren, y por la cual también se transportaban los pasajeros o los trabajadores del carbón. Muchísimas gracias. Soy Jenny Tejada desde Arequipa, Perú. Entonces ahora voy a darle el pase a Doris Reyes, que es quien continúa en este viaje del ferrocarril. Vamos a decir del tren en especial. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto participar en este evento. Yo voy a leer, se llama La leyenda de la mina del Chifón Diablo. Contaba Baldomero Lillo en su célebre obra Subterra. Chifón del Diablo era el sector más peligroso de Lota, inestable, peligroso e inconsistente. Cada semana, pique principal de las minas de carbón se llevaba hasta el fondo de sus entrañas a algún minero, quienes ahí trabajaban, estaban en el último escalón de la sociedad, ya que era decadente. Nadie por nada del mundo quería estar en ese lugar, conocido por contacto directo con la muerte. Y yo hice una cosa, la verdad se llama El viaje a la mina. Es sobre los mineros. Y la verdad es una historia muy interesante, porque dieron su vida a su familia. Y yo la verdad no la conocía, pero me dio un gusto y investigué. Y la verdad es un lugar increíble. Las imágenes y el lugar es padrísimo, y la verdad a mí me dio gusto entrar así de Chile a conocer la mina, porque tiene que lo remodelaron. Puedes entrar como turista a conocer la mina,
y está un ratito y un museo y todo, está increíble. Y la verdad que voy a ir. Gracias. Muchas gracias, Doris, muchas gracias. Y la mina El Chiflón del Diablo no siempre se llamó así. Fue bautizado como Chiflón Carlos por Luis Cauciño e Isidora Goyenechea, pioneros de la industria del carbón en Chile. Las pésimas condiciones de trabajo que cada día tenían que sufrir los mineros iban acrecentando el mito de que el cola de la flecha tenía la puerta abierta al inframundo bajo el manto de oro negro que cubría el yacimiento. Había que descender 850 metros en forma vertical para luego caminar kilómetros y kilómetros en medio de galerías pequeñas, en medio de la oscuridad. Hubo mineros que se perdieron en el laberinto y nunca regresaron, quizás seducidos por el diablo. Y el nombre de la mina, el Chiflón del Diablo. Es una leyenda, existe actualmente, está en Lota y es la que es la mina museo que se llama actualmente. Bueno, vamos llegando ya a nuestro destino y antes, por supuesto, de tener este tren literario del carbón, quiero dejar con ustedes a mi coterráneo de Coronel, nuestro querido y estimado y muy bienvenido Aquiles Ríos Parra. Active el micro. Sí, muchas gracias por la presentación, Palmira. Bien, como tú dices, mi nombre es Aquiles Ríos Parra. Yo nací en la cuna, en este caso, del carbón de piedra, en la ciudad de Coronel, ¿ya? Y mi padre, digamos, fue minero a fines de los 50 y parte de los 60, y hay muchas historias que ellos contaban. Bueno, él fue parte también de la marcha de los mineros en los años 60 que hicieron desde Coronel a Concepción, junto con mis hermanos mayores. Y también un tío que también trabajaba en la mina, que también sufrió uno de los accidentes graves que hubo también en los años 50, y también falleció mucha gente, y que él trabajó de pirquinero después hasta cuando ya se prohibieron todo. Él, su espíritu minero siempre lo tuvo ahí. Yo desde la lejanía extraño, sí, el olor a pan minero, a la cocina de carbón, a la pescada seca y la pescada ahumada que a veces se vendían en las tardes. Y yo bueno, siempre he escrito algunas cosas con respecto a eso, y en esta oportunidad, como dije, iba a compartir un poema que se llama Minero del Carbón de Coronel, y que dice así: en la tarde desolada caminan los mineros de pulmones rotos, caminan lánguidos después de la jornada. Un débil sol penetra en sus ojos, el hambre habita en sus bolsillos, la sed de un tinto zapatea en sus gargantas. El polvo del carbón comienza a habitar su cuerpo, navega por su sangre, se aloja en los pulmones. La tos es un invitado indeseable, pero deben seguir. Hay familias que alimentar, necesidades que cubrir, pero la paga es indigna, el patrón los soslaya. La pobreza los envuelve y llega un nuevo día, entrar al pique y alimentar sus pulmones de carbón hasta que la muerte se los lleve. Mi padre también sufrió de silicosis, que al final fue una de las cosas que lo llevó a su muerte años después. Y con respecto a esto, quisiera alcanzar, me parece que es tiempo, un fragmento de un poema mío que dice el siguiente: me parieron en una casa débil, tablas roídas y fierros carcomidos, sabor a sal en las calles de barro por el aire salino de Coronel. El mar amenazaba salir a recorrer el barrio desolado, después que el golpe telúrico sacudió la alicaída bahía, el llanto desconsolado de las madres por la pobreza que quedaría. Bajo el rincón oscuro de la tierra, las manos de mi padre se hacían llagas golpeando la roca negra del carbón. Bajo ese túnel no había esperanza,
de un sol que tuviera alegrías, al sudor esclavizado del minero, al recibir migajas de monedas que no valen para un futuro. Allí se pierde la libertad, allí el hambre mata el orgullo. Son algunos pequeños, tengo mucho más fragmentos, pero es lo que tenía para compartir hoy día. Y a propósito del tren, yo llevo embarcado como 2 semanas en un tren, por el siguiente de que mañana, el domingo, vamos a hacer el lanzamiento de un libro que se llama Trenes, con 15 escritores de acá de la región de O'Higgins, en Chile. Y también estaba ya en ese tren, así que ahora con el tren del carbón quedo como satisfecho. Y aparte de todo eso, no sé si Palmira soy hincha del Lota Schwager. Eso no cambio nunca, yo no voy a cambiar de todo, pero al Lota Schwager lo sigo siempre. Muchas gracias, estamos finalizando, hemos llegado a nuestro andén. Se lo agradezco de corazón a nombre de todos los antepasados mineros del carbón.